Bueno, ya hemos estudiado más de la mitad de estos 14 reyes de Alba Longa y nos quedamos en nuestro capítulo pasado con la muerte del rey Capeto, el octavo rey de Alba Longa, del cual, según las crónicas, se dice que tomó su nombre de una de las 7 colinas en donde se asentó inicialmente la antigua Roma, la llamada Colina Capitolina. También les destacábamos que después de 13 años de reinado, en el año 922 a.C., le continuó en el trono su hijo Tiberino, de quien les estaremos comentando cuál fue su relación con el río Tíber en Italia y de por qué ambos comparten el mismo nombre hasta el día de hoy. ¿Quién le cedió su nombre a quién? Acompáñanos y sabremos. Hola y bienvenidos al canal donde comprenderás la historia en su orden de acontecimientos, siglo a siglo, año tras año. Comenzamos. Repasemos en 2 minutos qué pasaba por entonces en el mundo durante el reinado del rey Tiberino. Hoy tenemos un único acontecimiento interesante para la época. A la par del reinado de Tiberino, en Israel reinaba también Jeroboam, el primer rey de la tribu hebrea del norte, donde se agruparon las otras 10 tribus aparte de Judea y Benjamín, y quien les apartó de Dios y llevó a su pueblo una vez más a la idolatría. Para el 909, 5 años después de la muerte de nuestro rey, muere también Jeroboam, y es sucedido por su hijo Nadab. El rey Tiberino fue hijo de Capeto, el octavo rey de Alba Longa, de quien se dice tomó su nombre de la colina Capitolina en la futura Roma. Este a su vez era hijo del séptimo rey de Alba Longa, Capis, y de su esposa hasta hoy desconocida. Y en cuanto a su madre, tampoco tenemos referencias o mención alguna de quién fue, y tampoco nada con respecto de sus abuelos maternos. A ver, ¿qué sabemos de Tiberino o Tiberino Silvio, como también se le llamaba? Pues que fue el 9º rey de la ciudad precursora de Roma, la amurallada Alba Longa. La tradición nos dice que al cumplirse solo 8 años de su reinado, combatiendo cerca del río, murió mientras trataba de cruzarlo, y que su cuerpo fue arrastrado por este. El río entonces era conocido como Álbula y fue rebautizado como Tíber en su honor. Esto también explicaría el hecho de que su reino fuera el más corto de los reyes albanos, con tan solo 8 años. De ser cierta esta versión, nos hace comprender que no todo marchaba muy bien, que digamos, en cuanto a paz se refiere, con sus vecinos del norte, los etruscos. Pues este río fue el límite, la frontera entre Etruria y el Lacio, y más tarde también con la ciudad de Roma, que fue fundada en el grupo de las 7 colinas con vista a sus orillas. Después de su muerte, Tiberino fue venerado como un dios, como el dios del río Tíber. A Tiberino Dios, años después, se le atribuye como dios del río que era el haber encontrado a los gemelos Rómulo y Remo, y que para salvarles de la muerte decidió entregárselos a la loba Luperta. La pobre loba acababa de perder a sus propios cachorros, y según la crónica,
Gracias a eso, los gemelos pudieron ser amamantados por ella por unos días. Más tarde, Tiberino, ya divinizado, también rescató y se casó con Rea Silvia, la madre de los gemelos, que había sido obligada a convertirse en una virgen vestal a cambio de evitar morir, ya que había sido condenada a muerte por el rey del momento. Pero este tema profundizaremos en próximos capítulos. En los primeros días de Roma, el culto de Tiberino sobrevivió en la fiesta anual llamada la Tiberinalia, que se celebró cada 8 de diciembre, aniversario de la fundación del templo del dios Tiberino, que se construyó en la isla Tiberina, y valga la redundancia. Este era un rito de purificación y misericordia para todas las personas que asistieran a esta fiesta. Aquí vemos una vista de la isla Tiberina en un grabado del año 1593. Y estas son algunas bellas postales de la isla, que tiene forma de barcaza y que se formó dentro del río Tíber, en la zona donde el río cruza Roma, cerca de la colina Capitolina. Y ahí se mantiene hasta el día de hoy con sus dos puentes que la unen a tierra firme. Ahora, muchos eruditos creen que el nombre Tiberino de nuestro rey deriva del río, en lugar del revés. Es decir, plantean que el río ya era conocido en el Lacio por su nombre actual, en el momento en que se ahogó nuestro rey. Entonces, el nombre Tiberio, derivado de Tiberino, todavía sería considerado aún como latín, incluso si el nombre del río viniera de una raíz etrusca, en lugar de una raíz latina. Igual les invito a dejar en los comentarios lo que opinan al respecto. ¿El rey o el río? ¿Quién se llamó así primero? En cualquier caso, el nombre Tiberio fue utilizado por muchas familias de origen latino, por los etruscos y hasta por los oscanes, que fue una tribu con una lengua indoeuropea extinta ya del sur de Italia, y por lo tanto el nombre de Tiberio ya se distribuyó desde ese entonces por toda Italia desde esos primeros tiempos. Para terminar, les recordamos que el rey Tiberio, Tiberino o Tiberino Silvio, gobernó durante 8 años, según nos cuentan los historiadores Tito Livio y Dionisio de Helicarnaso. Esto corresponde a los años 922 a 914 a.C. y que fue su hijo llamado Agripa, quien a su muerte en el río, en el año 914, heredó el trono. Y será de su hijo Agripa de quien les hablaremos y será nuestro protagonista en el próximo capítulo. No se lo pierda. Si el video le resultó interesante, le invitamos a que se suscriba al canal y active la campanita para que no se pierda nuestro próximo capítulo sobre el rey Agripa de Alba Longa. Regálame un like, compártelo con tus amigos y hasta la próxima.